Bienvenidos a Lucio. Un episodio más con todos ustedes, muy entusiasmada de que sea así. Espero que todos por allá se encuentren muy bien. Así que sin más, les quiero presentar a mi invitada. Ella es Dayana Vigil y ella es psicóloga, pero es especialista es maestra en psicoanálisis y además ya lleva un buen rato especializándose en terapia con niños, adolescentes, y justamente el tema de hoy está muy relacionado a ello. Ella ha tenido oportunidad a través de su práctica clínica que hay una correlación entre esta infancia y el comportamiento también de los adultos. Y pues sin más, el tema de hoy es violencia. Hablemos un poco sobre lo que es la violencia y es momento de quitarnos un poco el tabú alrededor de este tema. Bienvenida, Daya, estoy muy contenta de que estés aquí. Muchas gracias por la invitación, Dania. A mí también me emociona muchísimo y pues gracias por la introducción. Y sí, en efecto creo que es un tema que pues nos concierne mucho y además creo que ha estado sonando muchísimo en las redes sociales, ¿no? Hay como muchos conceptos nuevos acerca de la violencia, ¿no? Está ahora el gaslighting, el love bombing, o sea, empieza como a sonar más este tipo de actitudes que a lo mejor antes no nos dábamos cuenta, ¿no? Sí, antes bien dicen que ahora todos nos afecta, pero yo creo que lo que está sucediendo es que se está visibilizando más y hay actitudes que como... antes de grabar estábamos platicando sobre esto y ella me dice, yo en mi práctica clínica me he dado cuenta que mucho de lo que nos sucede cuando somos niños se empieza a normalizar. Entonces somos adultos y cuando empezamos a vivir situaciones de violencia las asociamos, las correlacionamos con nuestras infancias o lo que ha sucedido y es completamente normal. Es como, claro, esto no es violencia porque ya lo he vivido desde antes. Entonces, mi primera pregunta para ti sería, Daya, ¿qué es la violencia? La violencia tal cual, así la podremos definir como el uso de fuerza para llegar a un fin y que esta pues tiene que llevar con una manipulación y con imponerse sobre alguien, ¿no? O sea, sí tiene mucho que ver con las relaciones de poder. Entonces la violencia la veamos así, ¿no? Como esta manipulación y este uso de fuerza. Pues hay varios tipos de violencia, a lo mejor, no sé si han escuchado que hay como hasta 13 conceptos, pero creo que podemos quedarnos con 5, ¿no? Sí, vámonos por los básicos, porque entre más lo desglosamos, hasta, no sé cuál sea tu percepción, pero siento que puede ser más complicado para la gente identificarlo entre más términos haya. Claro, entonces a lo mejor podemos hablar del económico, del psicológico, ¿no? O emocional, del físico. Podríamos hablar también de la parte que tiene que ver con el género, ¿no? Y con el sexual. Con los que más van sonando. Y creo que el físico es el que a veces todos vamos hacia ese referente de violencia, ¿no? Nos dicen la palabra violencia y pensamos luego como en esta agresión física, ¿no? Pero la realidad es que el verbal, ¿no? Que es también que tiene que ver mucho con el psicológico, con el emocional, es el que más vivimos a diario, ¿no? Y que al final va generando conflictos porque estamos tan inmersos o estamos tan acostumbrados a que ejerzan ese tipo de violencia sobre nosotros que no nos damos cuenta que estamos siendo violentados y que a veces también nosotros violentamos, ¿no? Claro, a ver, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Para empezar a ampliar el tema, pongamos un ejemplo sobre cada uno de ellos. ¿Cómo se ve la violencia? ¿Por cuál empezaremos? ¿Cómo se ve la violencia económica? Ok. Esta pasa muchísimo en matrimonios que ya llevan muchos años en donde alguno de los dos no trabaja y entonces depende totalmente del otro para poder hacer lo que sea, ¿no? Y entonces como la otra persona se da cuenta que depende, porque al final, pues claro, el dinero es necesario para movernos en el mundo, empieza a limitarlo, ¿no? Muchas veces llegan a pasar, hablo a lo mejor en esta parte más de género, es más común que sea la mujer quien no trabaja, ¿no? Que, no sé, necesita una atención psicológica y depende totalmente del esposo para ver si él decide pagarla o no, ¿no? Y a lo mejor cuando se pelean en casa, pues, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar para tu terapia. O sea, hay un sometimiento a través de los recursos económicos para que tú no puedas elegir. Claro, y se te va condicionando, ¿no? O sea, a lo mejor como
pues no sé, si te pago el gimnasio que sé que te encanta, ya no te lo voy a pagar porque estoy enojado contigo. O sea, aparte también se convierte como un medio de castigo. Exacto. Entonces, la violencia económica, pues va a esa parte, ¿no? A ejercer a partir de esto que yo sé que tú no tienes estos recursos, yo soy quien paga y entonces tienes que hacer. Y también ahí va esta parte de abusar del que el otro está a nuestra merced, ¿no? Entonces, como yo pago, pues entonces te puedo tratar como yo quiera, ¿no? Como yo pago, pues tú tienes que hacer esto y esto por mí, te guste o no te guste. Y a lo mejor, bueno, de aquí podríamos sacar una violencia que creo que no todos saben cómo se llama, y es la violencia vicaria, ¿no? La violencia vicaria es la que se ejerce de padres a hijos cuando hay una separación y entonces usan al hijo de por medio para poder, no sé, darle en la torre a su pareja, ¿no? Entonces muchas veces esta parte de las pensiones alimenticias, de cuánto dinero voy a dar, de todo eso, sí hay una violencia vicaria porque hay muchos padres que a lo mejor pelean por no dar nada, pero no para que los hijos estén mal, ¿no? Porque para la pareja no quieren que esté bien. Entonces estamos también hablando de esta parte en donde también es violento meter a los hijos en los conflictos de los padres, ¿no? Oye, esto sí me gustaría adentrarme más en ello. Quiere decir que, bueno, yo no soy mamá, pero quiere decir que si tenemos hijos y que yo empiezo a utilizar a mi hijo como un medio de manipulación o de castigo para quien fue mi pareja o quien es el padre, madre de esta infancia, yo estoy violentando no tanto a mi pareja, estoy violentando a mi hijo o hija. Claro, y tal cual sí es una violencia porque existe ese grado de manipulación, ¿no? Tenemos a lo mejor estas parejas en donde es que tu mamá es una zorra, ¿no? O sea, tal cual ese tipo de palabras y entonces, por eso no debes convivir con ella o viceversa, ¿no? O sea, tu papá es un desobligado, etcétera. A veces puede que sí sea cierto, ¿no? Sí. Pero muchas otras veces tiene que ver con una manipulación para que el hijo elija un bando y para que a lo mejor le digas, es que ya no te voy a ver. ¿Por qué? Porque mi mamá dijo que tú eres tal, 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 o mi papá dijo que tú eres tal, 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 ¿no? Entonces también estamos hablando de que el meter a los hijos en conflictos de pareja para poder como dar ese, ¿sabes qué? Estoy mejor, habla también de una violencia, ¿no? Porque sí, estamos usando una fuerza para manipular. Sí, o sea, y cuando decimos ejercemos fuerza, también tiene que ver con posiciones de poder. O sea, yo, de alguna manera, esta relación no es simétrica, yo tengo mayor poder aquí y por eso puedo ejercer mayor fuerza a través de estos diferentes tipos de violencia. Y con las infancias es muchísimo más visible porque pues son infancias. O sea, no hay manera en que se nos pongan a la par con adultos. Claro, y que alcancen a procesar un poco la manera en la que estamos manipulando. No, y aparte hasta hablando de, ya hasta en este desarrollo psicológico o de cómo tú vas construyendo, ¿no? Tu cognición, ¿no? La realidad, lo que tú vas empezando a digerir de lo que es tu mundo. Pues cuando eres pequeño todavía no tienes una formación, una idea al 100% de cómo son las cosas. O sea, tu criterio se está construyendo. Y mucho de tu criterio viene a través de tus padres. Claro. Y además, justo, o sea, somos como una esponjita. Entonces, cuando somos niños, nos están moldeando. O sea, hay esta parte donde se nos está moldeando todo lo que vamos a hacer. Entonces, somos este conglomerado de aprendizajes. O sea, de todo lo que vamos aprendiendo de nuestro entorno, ¿no? De ahí que de repente, no sé, te digan, ¿sabes qué? O sea, comes igual que tu mamá. O sea, no puedo creer que agarres la cuchara de la misma forma, ¿no? Y que ni cuenta te habías dado. O caminas igual que tu papá. O sea, estamos todo el tiempo aprendiendo y absorbiendo, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Por ejemplo, la violencia verbal, ¿no? Que pues por lo general ejerce algo emocional, es muy común verlo en las infancias y que después conforme van creciendo lo van reproduciendo, pero también lo reciben y no se dan cuenta de este como enganche violento que están teniendo, ¿no? A lo mejor, no sé, pongamos una tarea de matemáticas en donde el niño no es capaz de entender la asignatura, ¿no? Y entonces la mamá empieza, es que eres tonto, ¿qué te pasa, no? Tienes que aprender y entonces a lo mejor viene el jalón de orejas y es que no puedo creer que ya te lo expliqué un montón de veces y tu cabeza no logra entenderlo, ¿no? O sea, y empieza a ver como esta agresión. ¿Qué pasa? Si el niño crece continuamente esto, probablemente grande se tope con un amigo o con una pareja o con un jefe que lo va a tratar de esa manera y va a pensar que es totalmente normal. Y va a aceptar esa posición en la adultez porque desde niño
se la instauraron, ¿no? Y creo, me atrevería a decir que es ahí cuando entran estas frases, que cuando uno lo ve por afuera, porque somos buenísimos para ver la vida de los demás. Entonces, cuando tú ves por afuera relaciones de otras personas, dices, es que cómo no se da cuenta, es que cómo permite, ¿no? O esta también que es muy típica, pues es que ¿por qué no se va? ¿Qué le gusta estar ahí? O sea, es porque está tan normalizado y es parte de tu vida y simplemente no es contrastante con otras realidades. Dices, pues esto es lo que hay, ¿no? Exacto. Si no alcanzamos como a lo mejor a hacer esta diferencia, ¿no? A mí un ejemplo que me gusta mucho es, no sé si les pasó a todos de niños, que iban a la casa de un amigo y decían, ay, aquí sí hay postre después de la comida, y aquí sus papás sí lo dejan ver tal programa de televisión y a mí no. Y entonces fantaseas con el, ay, ojalá mis papás fueran así, me gustaría vivir en la casa de mi amigo, ¿no? Pero muchas veces no alcanzamos a ver más allá del entorno. Entonces, justo lo que hay en nuestro hogar, eso es, y no hay más, ¿no? Sé que en otros hogares, pues ven otros canales de televisión, pero no sé cómo regañan a mi compañero, no sé cómo lo castigan. Y entonces, claro, el modo en el que a mí me castigan, a mí me gritan y a mí me tratan, es el modo en el que yo sé que así debe ser y lo voy perpetuando a lo largo de la vida, ¿no? Vaya, ¿la violencia se aprende o naces con ella? Yo recuerdo hace mucho tiempo que venía este argumento, era de Rousseau y Hobbes, ¿no? El hombre es malo por naturaleza y era esta discusión filosófica, ¿no? Y yo luego escucho todavía discursos muy biologicistas que dicen, es que uno nace violento, es que uno es instintivamente violento, pero escuchándote me gustaría preguntarte a ti, ¿tú qué opinas en tu experiencia, en tu caminar clínico? ¿La violencia se aprende? La violencia se aprende, pero si hay una agresividad como nada, oye, no le puedes jalar la cola al perrito, le duele, ¿no? Oye, no puedes picarle el ojo a tu compañerita, aunque te cause gracia, está mal, ¿no? O sea, sí tenemos a lo mejor, pero tiene que ver con una curiosidad, o sea, con el saber qué pasa si le jalo la cola, qué pasa si le pico el ojo, qué pasa si le jalo el cabello, ¿no? Como con esta exploración del mundo, más que por el hecho de agreder, o sea, de violentar a la otra persona. La violencia, tal cual, la aprendemos, ¿no? La cosa es cuando no nos damos cuenta que la aprendimos, ¿no? Y por supuesto, hay estas dos partes, ¿no? De esta persona que va y se deja decir tonto por todos porque su mamá le decía tonto, pero también a lo mejor le dice tonto a los demás, ¿no? Y también le dice inútil a los demás. Y no se da cuenta porque él también recibe esos estímulos. Entonces, sí, claro, puedes ser una víctima, pero también puedes ser victimario, ¿no? Esto quiere decir que la persona, retomando el ejemplo del tonto, que esta persona que va por la vida diciéndole tonto a los demás, o imaginemos un jefe hostil, así de esos terriblemente nefastos, ¿no? Y que dices, ¿qué es esto? Y que es grosero, etcétera. Lo más seguro es que él también viva eso, o lo haya vivido. Exacto, y justo tan como no sabe que existe otra forma en la que lo pueden tratar, no sabe que existe otra forma de tratar a los demás, ¿no? Cuando alguien está acostumbrado a ser golpeado de niño por sus errores, probablemente su pareja lo violente y lo golpee cuando sea adulto. ¿Por qué? Porque si su madre, su padre, que son ese primer amor, esa primera... Exacto, lo hacen, ¿por qué no lo haría otra persona, no? Entonces es ahí donde, ¿cómo le dices? O sea, está terriblemente mal, no se debe hacer. O sea, entonces quieres decir que mis padres, que a lo mejor mis abuelos, que mis hermanos, que todos siempre me han violentado y yo nunca he estado en un entorno no violento, y es ahí donde viene como ese shock de realidad de dar cuenta que en efecto existe otra forma de relacionarnos, ¿no? Nos falta abordar los otros tipos de violencia, pero no quiero detenerme a hacerte la siguiente pregunta. ¿Podemos dejar de ser violentos? ¿Podemos cambiar esa historia? Sí, o sea, creo que el primer paso a lo mejor es darnos cuenta desde dónde estamos ejerciendo la violencia, ¿no? Pasa mucho a lo mejor en estos momentos en donde hay entornos muy violentos, donde sí tiene algo que ver con el género, ¿no? Tanto sí hay hombres que ejercen mucho la violencia con las mujeres, pero también viven un entorno mucho más violento desde niños, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Y a lo mejor en estas generaciones sigue pasando, pero no tanto como las que están más arriba, en donde a lo mejor al niño se le castigaba más severamente que a la niña, ¿no? Y se le golpeaba mayormente
que a la niña. Entonces sí, o sea, empieza a ver como normalización de todo lo que va, y cuando ya eres un adulto, pues primero tendría que ser dar cuenta que existen otras formas, pero también tiene que haber una apertura. O sea, si no hay apertura, si no hay quiero verlo diferente, no hay manera de que esa violencia pare, ¿no? Porque, claro, yo puedo notar que hay otras personas que se relacionan de una manera distinta, pero eso no quiere decir que yo tome la decisión a quererme relacionar de forma distinta. Exacto, y también tiene que ver con algo de comodidad, ¿no? O sea, tal vez el no movernos, pues implica que puedo seguir haciendo lo mismo, e incluso finjo que no sé, que está mal. ¿Cómo se siente la incomodidad cuando me doy cuenta de algo que a lo mejor no es correcto y que yo hago? Claro. Pues a lo mejor uno puedes empezar a sentir culpa, ¿no? De dar cuenta que estuviste lastimando a las otras personas. O sea, esa puede ser la primera. Y creo que la culpa es lo que más empieza a salir muchas veces durante las sesiones terapéuticas, ¿no? El darte cuenta, no debía haber hecho esto, o cuánta culpa vas cargando, ¿no? Hay de dos, o te genera nueva, o cuánta tenías ya cargando. Pero creo que también puede ser esta parte de, híjole, ¿y ahora cómo cambio? O sea, ahora cómo le digo, no, ¿sabes qué? Ya no lo voy a hacer así, lo quiero hacer de esta forma. Creo que es lo primero, ¿no? O sea, no sé, pasa a veces con los límites, ¿no? Te dicen, ponlos, ¿cómo? O sea, ¿de qué forma, no? Y a lo mejor, chin, ya me pasé, o sea, ahora lo puse hasta de más, ¿no? Me cerré. Claro, es que tienes que ir midiendo. Entonces también creo que esa incomodidad puede tener que ver con el hecho de cómo voy a aprender, o cómo voy a saber, o de qué forma. También hablamos de un manejo de emociones. O sea, por supuesto que en una violencia hay ira, ¿no? Hay enojo, hay miedo. Entonces, también el reconocer mis emociones, pues puede doler, ¿no? Porque a lo mejor me voy a dar cuenta que no es que todo el tiempo estuve enojado. Tenía una tristeza profunda que todo el tiempo cubrí con enojo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? ¿De dónde venía esa tristeza, no? O sea, también se tramitan muchas cosas ahí. Qué interesante lo que dices, porque hasta yo lo asocio como, no sé, como cuando quieres aprender un nuevo idioma o hacer ejercicio, lo que tú quieras, que algo que te cuesta trabajo se vuelve incómodo porque pues sale de tu vida cotidiana, es algo nuevo y evidentemente hay momentos en que lo quieres dejar porque siempre es más fácil regresar al lugar en el que has estado antes. Pero hablando de situaciones a nivel emocional, yo creo que es una dimensión enorme, porque no solo se trata de ya que tú te des cuenta, lo que tú platicas, esa parte que a lo mejor voltees a mirar que en tu familia ha venido sucediendo esto desde hace mucho y que, no sé, ahorita, ¿no? Los ejemplos como siempre más cercanos, ¿no? Nuestros padres se relacionan de tal manera y dices, wow, jamás como que había... Sí lo había visto, pero jamás había entendido la dimensión, el impacto de este nivel de violencia que manejan entre ellos. Claro, y entonces creo que también en esa parte de mover como todas estas relaciones, pues es justo dar cuenta, mis padres lo hicieron todo el tiempo, yo lo estoy repitiendo, ¿qué hago? ¿Lo cambio o sigo, no? Porque también está esa opción, darte cuenta y decidir, ¿no? Cambiarlo por lo que sea y querer quedarte así, pero es como este movimiento, o sea, ¿qué tanto deseas hacer este cambio, no? Y es que es eso, se va transmitiendo de generación en generación, ¿no? Entonces se va internalizando es que es como vives en un estado de estrés y de miedo constante. Claro. Y entonces, sí, claro, hace mucho sentido. Entonces la forma en la que te empiezas a relacionar posiblemente va a ser hostil. Porque eso también es una forma de defenderte, porque estás hiperalerta todo el tiempo. Y qué impresionante que cuando somos niños esto evidentemente se vuelve tan parte de tu formación que ya ni siquiera a lo mejor distingues que estás en un estado de alerta constante, ¿no? Como esto que se dice, las respuestas a la defensiva todo el tiempo. Estás a la defensiva todo el tiempo. ¿Por qué estás a la defensiva todo el tiempo, no? ¿Qué está pasando que necesitas estar a la defensiva todo el tiempo? Vaya, hablábamos de económica, mencionaste ahí, intercalaste un poco entre verbal, entre física, pero podemos ahondar un poco más, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre violencia verbal y psicológica? Ok. Verbal a lo mejor podría ser únicamente el usar palabras altisonantes, el te insulto, ¿no? O sea,
el decirte, a ver, pendejo, escúchame, o sea, este tipo de cosas. Pero cuando vamos a la psicológica es algo que se utiliza para hacer sentir menos a la persona, ¿no? O sea, para agredir directo como en ese ego, en esa autoestima, en eso que a lo mejor da al niño y al adulto, ¿no? Las herramientas para sentirse bien, ¿no? Entonces a lo mejor es alguien como tú, así de espantoso, nunca en la vida va a conseguir pareja, ¿no? Llega a suceder mucho también a veces esta agresión de madres a hijas, ¿no? Es que eres súper gorda, ¿quién te va a querer así? Mírate qué fea estás, mira qué horrible, ¿no? Y probablemente esa madre también vivió eso por parte de su madre, ¿no? Pasa mucho a lo mejor también de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Eres una zorra, eres una cualquiera, vestida así nadie te va a tomar en serio, etcétera. Entonces la psicológica sí va más un poco como al hacer menos, o sea, dejarte chiquito, ¿no? Y quisiera como hablar un poco ¿qué es esto a veces lo que pasa en el gaslighting, ¿no? Y que creo que muchos adolescentes ahorita están muy conflictuados pensando cómo sucede eso. Digo, no quiero dejarte de lado que los adultos también lo viven, ¿no? Pero es esta parte en donde la pareja primero te hace creer que eres maravillosa y de repente de un momento a otro eres una porquería, eres pésima, eres tal, pero luego otra vez ya me acordé que eres maravillosa, ¿no? Entonces tú vas creando como esta inseguridad todo el tiempo, ¿no? No sabes si tu actitud va a hacer que la otra persona esté bien o no. Y entonces todo el tiempo estás midiendo y estás buscando cómo complacer al otro para evitar estas microagresiones, ¿no? El gaslighting también se puede ver como... Es pregunta, ¿eh? Se puede ver no solo de forma de expresión verbal, sino a lo mejor con actos. Por ejemplo, me ignora o no sé, se me ocurre... A veces me dice que sí está bien, a veces que no. Y no, es que no sé, seguro existe una palabra, si hay alguien allá afuera o tú la sabes, me dicen, pero es como este trato ambivalente, claro, ¿no? Estoy, pero no estoy. Hoy sí quiero, mañana no. Y sobre todo esta parte de la mentira, ¿no? Siento que el gaslighting se puede ver como, no, eso no está pasando, ¿no? Todo está en tu mente. Entonces, sí, esos también son ejemplos de gaslighting. O sea, es una manipulación también hacia... O sea, entiendo que es una manipulación directa a nuestra relación. Claro. Pero sobre todo va hacia la otra parte de la relación. Va como, sí, o sea, va un poco más bien, bueno, primero como en la parte de actos, ¿no? O sea, como a lo mejor un día te llevo a tu casa porque saliste muy tarde de la mía, okay, pero otro día te digo, ay, vete, por favor, o sea, ¿quién te va a hacer algo? Vete tú sola, ¿no? Oh, y yo así, en mi corazón me está doliendo. Pero a lo mejor otro día es, no, ¿cómo crees? Yo te llevo, ¿no? Y entonces tú vives a la expectativa, ¿me va a querer llevar o no? O no. Voy a tener que pedir mi Uber o me va a llevar, ¿no? O sea, es falta de certeza. Exacto, todo el tiempo estás, ¿no? Y a lo mejor un día te puede decir, no sé, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que me quiero casar contigo, que quiero tener hijos contigo, ¿no? Y a lo mejor si al día siguiente tú le sacas el tema, ¿qué te pasa? O sea, ¿estás urgida o qué? ¿O por qué empiezas a hablar de matrimonio? Entonces, hay esta ambivalencia justo total en donde no sabes qué esperar, ¿no? Oye, Daya, quien ejerce gaslighting, o bueno, me incluiré, no lo sé, a lo mejor he tenido actitudes de gaslighting en un pasado, porque ahora no creo tanto, pero en un pasado, quienes ejercen el gaslighting, ¿se dan cuenta que lo hacen? Sí considero que a lo mejor podría haber personas que se asustan del compromiso y se retraen de lo que están diciendo, okay, y entonces de repente deciden que sí y lo vuelven a hacer, ¿no? Pero creo que la mayoría es como un no te suelto, pero tampoco te quiero cerca, y sí es algo consciente, ¿no? A lo mejor no me estoy dando cuenta de como la afección anímica que te estoy haciendo, no me estoy dando cuenta de que realmente te estoy agrediendo a esa magnitud, pero sí me doy cuenta que lo que estoy haciendo es tenerte seguro, segura, siempre, aunque yo no te quiera cerca todo el tiempo, ¿no? O sea, no sé si a lo mejor alguna vez les ha pasado, ¿no? Esta amiga que, no sé, o amigo, le gusta a alguien, pero él claramente o ella no quiere con esa persona, pero no le dice que no porque le gusta que el otro siga ahí. Entonces, es como esta parte de, ay, pero es que así ya no me va a traer chocolates, o no sé, lo que sea, ¿no? O es que, ¿sabes qué? Me lleva todos los días saliendo, entonces si le digo que no me gusta, ya no me va a llevar.
Entonces, digámoslo así, pero ya a un nivel relacional es donde empieza a ver a lo mejor de forma consciente este gaslighting, ¿no? Ok, o sea, y quiero aclarar, entonces el gaslighting lo podemos entender como un tipo de violencia, una forma de expresión de la violencia. Exacto, y sí, habría una violencia a veces verbal, ¿no? Incluso podría llevar en algo económico, ¿no? De repente a lo mejor como en no te preocupes, yo te pago la cena y otro día sabes que paga la tuya, a ver cómo le haces, ¿no? O sea, como este tipo de cosas pueden generar mucho, ¿no? Y es creo que algo como importante al momento de hablar de violencia, ¿no? Pasa que a veces dicen, no, pues es que, no sé, mi novio o novia no me deja tener Facebook, Instagram, no me deja hablar con amigos, no me deja hacer todo esto, ¿no? Pero nunca me ha pegado, o nunca me ha dicho tonta, ¿no? O nunca me ha ofendido, pero sí me trae flores en mi cumpleaños, ¿no? Entonces, no importa, violencia es violencia y hay que tener muy claro que casi siempre tiende a subir. O sea, es muy raro que alguien que inicia violento ahí se quede. Por lo general va subiendo, a veces muy rápido o a veces gradual, pero la violencia, si no se detiene, sube, ¿no? Y tenemos que empezamos con bromas hirientes, ¿no? O sea, si ven el violentómetro, empiezan con bromas hirientes, ¿no? Pero ya si nos vamos a un poco más arriba, están los celos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, o sea, sí subió y entonces a lo mejor después va a haber en privar de libertad, etcétera, ¿no? Golpes, pero la violencia sube, o sea, eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Justo podemos venir de un entorno muy sano, pero toparnos con una pareja que no lo sea, si notamos que esa persona es violenta, hay que tener ese foco rojo de que probablemente suba la manera en la que nos violenta, ¿no? Y quisiera extender esto un poco más. ¿Los amigos también violentan? Claro, ¿no? Y creo que a lo mejor una forma de violencia que es la que más se ha hablado es la del bullying, ¿no? O sea, totalmente, y llega a ser física, llega a ser emocional, psicológica, verbal, ¿no? O sea, llega a tener, y a veces hasta sexual, ¿no? Muchas veces el bullying también llega, ¿no? A interferir en este tipo de cosas, pero también hay veces que no te das cuenta que son tus amigos los que te están haciendo esto, ¿no? Y tus amigos también te pueden aplicar gaslighting. Exacto. ¿No? Y entonces a lo mejor tienes un grupo de amigos que de repente salen todos juntos y no te invitan, y tú, oye, ¿por qué no me invitaron? Ay, es que no creímos que te gustara la película, ¿no? Pero de pronto te invitan, pero ¿sabes qué? Vamos a usar tu tarjeta de 2x1 y por eso te invitamos, ¿no? O sea, como este tipo de cosas, entonces tú, pues quedas confundido a lo mejor, ¿no? A veces Además, creo que las relaciones de amistad son complicadas en el aspecto de que pareciera que no debe haber un compromiso con el otro, ¿no? Entonces, si salió con alguien, si hicieron una fiesta y no te invitaron, no pasa nada, o sea, no tiene por qué, es tu amigo, ajá. Entonces, creo que eso también a veces da mucho a que pueda pasar un gaslighting, a que pueda haber cierta violencia emocional y que no nos demos cuenta o que al darnos cuenta no hagamos nada, porque ¿qué? Seríamos los intensos del grupo, ¿no? O a establecer diálogo. Y es como, bueno, ya lo voy a dejar así. Así es. Exacto, y como no está obligada, pues no importa, ¿no? Pero la realidad es que sí nos dolió, o sea, y sí nos sentimos hechos a un lado, y sí nos sentimos menos importante, ¿no? Y creo que justo es eso, elegir la otra opción, ¿no? O sea, tengo la opción de gritarle y de decirle que poca y de verdad no me vas a hablar en tu vida, no somos amigas, pero también tengo la opción de decirle, oye, la verdad sí sentí feo que no me invitaras, ¿no? Me hubiera gustado ir, no sé por qué no me hayas tomado en cuenta, tal vez es que sí, tú eres más importante para mí de lo que yo lo soy para ti, porque también hay que tomar en cuenta eso. No tenemos que ser siempre el mismo nivel de importante para las otras personas, ¿no? Eso está bien doloroso. Y es ahí donde nosotros debemos elegir qué tanto nos refugiamos, ¿no? O sea, qué tanto voy a estar para esa persona a pesar de que sé que no soy lo mismo de importante de lo que es esa persona para mí, o qué tanto me alejo, porque justo me va a acabar lastimando, ¿no? Caemos en esto, ¿no? Hasta lo del ghosting, no hacernos responsables y como queremos evadir esta interacción de confrontar de una manera responsable, mejor decidimos evadir y me desaparezco, no te digo y sí, y termino lastimando a los demás y al final dejas a la otra persona pensando qué fue lo que hizo mal o si no es merecedor. Y aunque la gente diga no me gusta el poder, eso no es cierto. A todo el mundo le gusta el poder, sí. Y todos hacemos las cosas para tener el poder, ¿no? Obviamente con un trabajo, un proceso analítico, psicológico, pues te vas dando cuenta en qué momentos es así, ¿no? Pero al final todo esto sí tiene que ver con yo tengo el poder, te gosteo.
y yo decido cuándo te hablo, ¿no? El gaslighting, yo decido cuándo te hago sentir bien y cuándo te hago sentir mal, ¿no? Ahorita está sonando mucho lo de love bombing, ¿no? A ver, explícanos un poquito de eso. Que tiene que ver como al inicio desenfrenado, grande, ¿no? Así gigante de te amo, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, nunca había sentido una conexión así con esta persona, te adoro, se me hace que quiero todo contigo, ¿no? Y ya que la otra persona se engancha, híjole, mejor vámonos más lento, ¿no? Fíjate que ya lo pensé bien. Y la otra persona ya está enganchadísima, ¿no? Entonces, el love bombing tiene que ver con eso, o sea, en esta reacción rápida yo te engancho porque te estoy prometiendo esta película de amor a primera vista, en donde todo se va a dar y es el hilo rojo del destino, y después digo, híjole, creo que ni había hilo, ¿no? Daya, me gustaría, para empezar a cerrar, hacerte... Bueno, seguro, y yo estoy segura, ya me conozco, va a salir otra pregunta de esta pregunta, okay. Pero que todos sepan que ya estamos cerrando. Así que escuchen estas próximas preguntas. A ver, mi primera pregunta sería, ¿cómo podemos evitar la violencia? Okay. La primera es cortarla desde el primer foco rojo, ¿no? Justo, desde las bromas hirientes. Y creo que aquí es mucho ser conscientes de que siempre podemos poner un límite. O sea, y que todas nuestras emociones son válidas. No sé, es decir, soy una persona que le gusta Hello Kitty y a mi pareja le parece ridiculísimo, ¿no? Entonces se la pasa haciéndome un montón de bromas sobre Hello Kitty. Si para mí es algo que me lastima y no me gusta, desde ahí puedo frenarlo, ¿no? Es mi gusto y déjame en paz. Pero si yo le permito esa broma, a lo mejor después se va a burlar de mi peso o se va a burlar de mi nariz y después tal vez se va a burlar de mi trabajo, ¿no? Entonces, lo primero para evitarlo es cuando tenemos esta parte donde el otro nos está haciendo algo que no nos gusta, lo consideremos muy agresivo, no agresivo, válido, no, o sea, no sé. Si no me gusta, no se debe hacer, punto, ¿no? Y yo empezaría ahí. La otra es tener muy en cuenta que sube, ¿no? Que si no se frena, sube. O sea, eso es prácticamente es ley. O sea, si está pasando cualquier tipo de expresión de violencia que nos has platicado, esto se va a empezar a transformar cada vez más. Exacto. ¿Sabes qué se me acaba de ocurrir? Híjole, es que ese debe ser otro episodio. Pero también pueden haber, y que los hay, hijos que violentan padres. Claro. O sea, la violencia no tiene aquí... A ver, aquí, eso es lo que me gustaría aclarar. Creo que la violencia no tiene género. La violencia no tiene, roles. O sea, todos, cualquier rol, cualquier género, quien sea, puede ser violentador. Exacto. Y no hay un orden como jerárquico preimpuesto, ¿no? O sea, que no podemos juzgar luego. O sea, tenemos que tratar de entender el contexto del sujeto para saber desde dónde viene, ¿no? El tema es que claro que hay violencia que no se puede pasar por alto, ¿no? O no puedes como esperarte a investigar, ¿no? Estamos hablando de a lo mejor un abuso sexual, ¿no? Estas mujeres que son golpeadas también, ¿no? Estos hombres que se agarran a machetazos en algún lado, ¿no? Porque se están peleando por un árbol, ¿no? O por algo, lo que sea, ¿no? Que ha aumentado demasiado que en el tráfico me bajo y ya traigo una pistola y soy súper intolerante y porque te metiste, ya. Te voy a matar. Claro, y también, por ejemplo, en el metro, ¿no? Que salgan a golpes luego a veces hasta ancianos de la tercera edad porque están en el vagón de mujeres, ¿no? Entonces, no tiene que seguir un orden, o sea, no es ni de hombres a mujeres o de padres a hijos, o sea, se vive en todos los ámbitos. Algunos sectores poblacionales sufren más violencia que otros, ¿no? O sea, evidentemente es así, pero no es una ley que tenga que ser como en ese orden, ¿no? Bueno, no sé, algo que yo a lo mejor también diría un poco es como, si tú lo permites una vez, ese ya es pie para que siga, ¿no? Si tú permites que una vez salgas y te digan, no me gusta cómo estás vestida, cámbiate, y lo haces, van a esperar que lo vuelvas a hacer. Entonces, esa es la cosa, no tengamos miedo como a perder a alguien por poner un límite, no tengamos miedo a perder algo por cuidarnos a nosotros, ¿no? Siempre hay que encontrar qué cosas de lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, como vamos a tratar de siempre cuestionar un poco nuestras actitudes, ¿no? O sea, a mí me gustaría como invitar a, independientemente de un proceso terapéutico o no, ¿no? El cuestionarnos desde dónde estamos actuando, ¿no? Y a lo mejor ya enfocándolo un poco más a este tema de las infancias, ¿no? Porque al final
educarlas desde ahora para que en unas futuras, cuando esas generaciones crezcan, las cosas vayan cambiando, ¿no? Cuidar qué es lo que nosotros como adultos hacemos, ¿no? Pienso mucho, llegan niños al consultorio, es que no sabe manejar sus emociones, es que no las entiende, me gustaría que supiera cuáles son. Y yo digo, claro, porque ustedes tampoco lo saben, ¿no? Sí, si no lo hubiera aprendido. Si no hubiera sabido que eso que sentía no era enojo, era tristeza, ¿no? Entonces, también el dar cuenta que el cambio también empieza desde nosotros para con los demás, ¿no? Creo que siempre es importante saber cómo es el violentómetro. Está en internet, en cualquier lado. Aquí lo pondremos. Porque creo que muchos no sabemos qué actitudes que tiene la otra persona son violencia, ¿no? Y a veces no empiezan desde abajo, estás en medio y ni cuenta te das que te saltaste toda esa parte y llegaste directo ahí, ¿no? Y siempre pido ayuda. O sea, cuando algo llegue a pasar y que no sepas qué más hacer, creo que pedir ayuda es como lo vital, ¿no? El primer paso. Exacto. Muchísimas gracias por todo lo que nos has dicho. Nos llevamos también varios temas ahí que me gustaría que también discutamos. Es un tema muy extenso y creo que cuando empezaste a adentrarte en violencia vicaria, por ejemplo, se hacía cada vez más grande el tema. Claro. Entonces, esto sin duda nos atraviesa a todos, absolutamente a todos. Como bien nos dijo Daya, aquí no se distingue por género, no se distingue por edad, no se distingue por el rol o la jerarquía que tengas a nivel laboral o tu poder económico. O sea, a todos nos puede pasar. Y también no importa qué tanto sepas de violencia, sin querer te puedes envolver en una, ¿no? O sea, creo que eso también es importante saberlo. Nadie está exento de que en algún momento ya están jugando con nosotros, ¿no? Y a lo mejor eres el experto en gaslighting y sin querer ya estás en una relación donde eso está pasando. Entonces, sí creo que es importante saber que también no nos exenta de que nos pueda pasar, ¿no? O sea, al saberlo no nos exenta, pero sí nos da herramientas para a lo mejor no llegar a últimas instancias, ¿no? Frenarlo lo más antes posible. Eso es muy cierto. No, o sea, no porque yo lo conozca y ya me haya leído 3 libros, no me va a pasar. Eso es muy importante. No hay que subestimar también esa parte. Pues aquí voy a dejar los datos de Daya. Como se podrán dar cuenta, mujer muy inteligente, muy cuestionadora. Y estoy encantada de que hayas aceptado venir el día de hoy aquí. Pues yo te agradezco mucho el espacio, me encanta este diálogo, ¿no? Y pues siempre nos lleva a otras cosas, entonces... En pro de que este mensaje pueda llegar a alguien que lo necesite, no duden en difundir esto si conocen a alguien que ustedes a lo mejor creen que está pasando ahí algo extraño. Pues acérquenle material, no necesariamente o sea, lo que ustedes consideren que puedan acercar a las personas a que se puedan resguardar. Eso es muy importante. Y sin más, les agradezco nuevamente, suscríbanse, denos like, síganos, compartan por favor y nos vemos en el próximo episodio. Bye.